Bienvenidas y bienvenidos a su podcast Defensores de la Tierra, historias de la costa Caribe. En esta serie de podcasts conversaremos sobre las poblaciones indígenas y afrodescendientes de Nicaragua, para generar mayor concientización sobre la importancia que tienen las tierras comunales en su cosmovisión y del proceso de saneamiento. Encuentra nuestros episodios en nuestras redes sociales, comparte y comenta para que generemos la reflexión necesaria. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Defensores de la Tierra, historias de la costa Caribe. Mi nombre es Melody y en esta ocasión les hablo desde Caraguala, principal asentamiento del pueblo Ulua en Nicaragua. Caraguala pertenece al municipio de la desembocadura del Río Grande, que a su vez se encuentra en el territorio de Agualtara, Luspianán y Tasraya. A Caraguala se llega en Panga. Está a unos 104 kilómetros desde Bluefield. Es una de las comunidades más lindas y limpias de nuestra región. El pueblo Ulua es parte de la familia Mayagna, como los Tuasca y Panamasca en el Caribe Norte. En este cuarto episodio, junto con nuestros defensores de la tierra, estaremos hablando sobre Good Living, Yamni Iwankalaka, Yamka Lawanaka, es decir, el buen vivir. Para ello nos acompaña Rendell Hebert de la comunidad Ulua de Caraguala y Cuyac del pueblo Rama. Estimado Rendell, ¿qué es esto del buen vivir desde la cosmovisión de los pueblos y del tuyo en particular? Bueno, el Yamka Lawanka o Yamka Midin Ulua Asanka, buen vivir, good living, Yamka Iwanka, desde humilde perspectiva indo-afrodescendiente quiere decir vivir en armonía con la madre tierra desde el principal interés del desarrollo y la sobrevivencia de los seres vivos. O sea, para mí, el buen vivir desde la cosmovisión de los pueblos indígenas debe ser el amor a la madre tierra. O sea, es el principal centro y el amor a la sobrevivencia de los seres vivos. Quiere decir también vivir bajo nuestra propia costumbre y tradiciones, tal como lo hacían nuestros antepasados en el reino de la Mosquitia. También vivir sin imposiciones neocoloniales que han sido destructivos a la madre tierra y a la vida misma. Quiere decir que nuestro desarrollo debe ser integral, un desarrollo verde, amigable con la madre tierra y los seres vivos, que sea lo menos posible dañino para la madre tierra, de acuerdo a nuestra cosmovisión como pueblos originales, con el desarrollo desde el concepto neocolonial impuesto desde el Estado de Nicaragua. Esto solo ha traído destrucción, pobreza, injusticia, muerte y exterminio a nuestros pueblos originales desde que fuimos anexados por la fuerza al Estado mestizo de Nicaragua. Que hemos visto que a lo largo de un siglo que nosotros hemos sido parte del Estado de Nicaragua, hoy, si nosotros evaluamos nuestra realidad, y estoy hablando de los pueblos originales, tanto indígenas como afrodescendientes, hoy somos más pobres, estamos quedando sin recursos naturales, estamos quedando sin tierra, sin cultura y sin identidad. Y eso tiene que ver prácticamente de la imposición de un sistema de desarrollo desde la definición neocolonial, que ha sido un desarrollo destructor de la madre tierra, como hoy lo estamos viendo, y también destructor de la misma vida, tanto del ser humano como de la biodiversidad de los animales, que tanto necesitamos nosotros los pueblos originales para sobrevivir. Gracias, Rendell. Interesante concepto el que nos has compartido. En tu caso, Cuyac, para el pueblo Rama, ¿cómo define o entienden el buen vivir? ¿Hay diferencias significativas? Desde la cosmovisión de pueblos indígenas, en este caso el pueblo Rama, es poder vivir en paz, libremente circular en nuestro territorio ancestral, pero también el buen vivir es seguir practicando nuestros saberes, tradiciones, costumbres, que va en armonía con la naturaleza. El buen vivir
también significa para nosotros de seguir existiendo como pueblos indígenas, siempre en armonía con la madre naturaleza. Además de eso, el buen vivir también tiene que ver con que nosotros como indígenas podemos defender o proteger nuestros territorios y que podemos ejercer ese derecho sin ninguna dificultades, sin oposiciones, sin tener que hacerlo de manera violenta, ejercer nuestro derecho como seres humanos, pero también algunos derechos específicos que nos conciernen según las leyes nacionales e internacionales, que tienen que ver con la parte histórica, cultural, económica, social, ambiental y todo lo que concierne, ¿verdad?, un territorio. Rendel, ¿nos podrías compartir qué elementos o aspectos del buen vivir ayudan a definir mejor la relación entre los pueblos y la madre tierra? Creo que es importante partir de lo que los pueblos hemos practicado tradicionalmente y lo que nos enseñaron nuestros antepasados. Ellos no tenían un gran nivel académico, no tenían licenciatura, máster, doctorado, pero sí tenían una gran sabiduría, esa sabiduría dada por la madre tierra, por el universo y por la herencia de sus antepasados. Una de las cosas fundamentales que nos enseñó nuestros antepasados es el respeto y amor a la vida. Creo que el principal elemento que debemos de rescatar de la cosmovisión de los pueblos originales de Nicaragua y el continente es el amor. Yo creo que es fundamental. Hemos perdido a lo largo de la educación formal con enfoque neocolonial el amor a nosotros mismos, el amor a los seres vivos, el amor al ambiente que nos rodea. Y hemos vuelto más amor a lo material. Y eso ha venido a traer mayor destrucción de la madre tierra y por ende de nosotros mismos. El otro elemento, lógicamente, debe ser el rescate de nuestros buenos valores. Nosotros necesitamos rescatar esos buenos valores que nos enseñaron nuestros antepasados, esas personas sabias de nuestras comunidades, tanto de Laguna de Perla, de Caraguala, Tasbapón, esas comunidades tradicionales. Yo recuerdo por lo menos hace 40 años cuál era la forma, o sea, se enfocaba a la formación del hogar. Hay que rescatar la formación, la educación del hogar, inculcar a nuestra juventud, a nuestra niñez, esos buenos valores de honestidad, de trabajo digno, de respeto, de amor, de todos esos elementos, esos valores que son importantes que hemos ido perdiendo por perder, digamos, el control en nuestro hogar y tratar de dar toda la responsabilidad a los maestros. Los padres tenemos que asumir nuevamente nuestro rol de ser los primeros educadores en nuestros hogares para poder rescatar nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras tradiciones en nuestras comunidades. Y por ende, lógicamente, tiene que ver esto con el rescate de la sabiduría ancestral y lógicamente, escribir esto, rescatar esto, no dejarlo de la forma oral como ha venido sucediendo porque lo hemos estado perdiendo y nuestros hijos han estado aprendiendo otras culturas y otros valores. El otro tema debe ser el tema del trabajo digno. Nosotros tenemos que empezar a trabajar para producir nosotros mismos y no depender del Pacífico, hasta de un banano, hasta del aceite. Yo recuerdo todavía un poco que nuestras comunidades no dependían del Pacífico. Yo recuerdo cuando yo iba de vacaciones a mis comunidades, estudiando en Bluefield, era muy directamente del Cayuco. Íbamos a la finca de mis abuelos a sembrar, limpiar los huertos, a buscar leña, a pescar. O sea, nosotros producíamos lo que necesitamos, nuestra comida. Hoy, lamentablemente, en mi comunidad, voy a hablar prácticamente de Caraguala, hasta hay escasez de arroz, azúcar, banano, aceite, y la gente empieza a tener necesidades y pasar hambre, pero eso también
tiene que ver mucho que hemos perdido, digamos, ese valor, esa de trabajar nosotros mismos, de producir, de ser autosuficientes. El término de autodeterminación, de autonomía, debe nacer desde nuestro hogar, desde nuestro trabajo, la relación con el Caribe. ¿Por qué me va a obligar el Estado de Nicaragua de relacionarme con Chinandega, con León? Que no lo miro mal porque somos del mismo país, pero también debemos nosotros regresar a nuestras raíces para poder nosotros garantizar nuestra sobrevivencia. Y esto tiene que ver la relación con esos pueblos, esos países que tienen las mismas costumbres y tradiciones y la misma historia de nosotros. Entonces, esos temas son importantes para mí, para el tema de la autodeterminación, de ser autosuficiente, de mejorar nuestra economía del hogar y familiar. El tema también de concientizar a nuestra población más sobre la necesidad de salvar la madre tierra, el amor a la madre tierra. Debemos entender que sin la madre tierra, sin el aire, sin el agua, sin los bosques, sin los animales, nosotros no vamos a sobrevivir. Necesitamos vivir en armonía con eso que la vida y que Dios nos ha dado. El otro tema debe ser la concientización más a nuestras comunidades sobre los derechos autonómicos, los derechos nuestros. Por eso mismo actualmente nos está pisoteando el Estado, porque lo hemos permitido. Porque si nuestras propias comunidades conocen, ejercen y practican sus mismos derechos, yo creo que la realidad en nuestras comunidades pueden mejorar y cambiar. Es un tema fundamental el promover el rescate de nuestra historia, inculcar la cultura de la investigación y la lectura para que no nos sigan engañando y romper las cadenas mentales que nos han impuesto desde la educación impuesta. Aquí es importante que nuestra juventud se interese en leer más sobre nuestra historia, sobre nuestra cultura, investigar ellos mismos para poder, digamos, ser sabios, conocer la realidad. El otro tema es el promover la unidad de los pueblos en la diversidad, que no solo debe ser un término de moda o de discurso de los políticos, sino de ejercicio de los pueblos desde las bases, especialmente en el contexto que estamos viviendo, donde hoy están siendo asesinados Mayana por sus tierras, por sus recursos, por sus derechos. Entonces, hoy más que nunca necesitamos unirnos tantos indígenas como afrodescendientes y mestizos del Caribe para poder garantizar nuestra sobrevivencia y mejorar nuestras condiciones de vida. Kuyak, mencionaste en tu intervención el tema del territorio y nosotros en los capítulos anteriores hemos venido hablando sobre la demarcación y el proceso de saneamiento. ¿Estás de acuerdo con esta frase que nos resuena bastante en la cabeza, que sin territorio el futuro se vislumbra gris, es decir, un futuro muy duro para los pueblos indígenas y afrodescendientes? ¿Qué implica esto desde el buen vivir para los pueblos en territorios vulnerados? Siento de que sin territorio no hay cultura, no hay vida, porque para nosotros el territorio es de vida. Entonces, si no tenemos acceso y no tenemos ese derecho al territorio, entonces es como que no existe vida, no existe la cultura, no existe ese patrimonio intangible, no existe esos saberes tradicionales que practicamos. El territorio es vida y en ese sentido tiene que haber todas esas elementos, componentes que hacen vivir. Ahora les pediremos a ambos que respondan a esta última pregunta. En el marco del contexto sociopolítico y económico actual, ¿qué prácticas o valores del Yamni y Huancalaca, el buen vivir, se pueden o están fomentando en nuestras comunidades? Considerando el contexto sociopolítico de Nicaragua, para todos los nicaragüenses, los pueblos, no hay condiciones que nos permitan seguir ejerciendo nuestros derechos
reconocidos tanto dentro de nuestra constitución política de Nicaragua como en otras leyes tanto nacionales como internacionales. Entonces, partiendo de lo que significa el territorio para nosotros como pueblos indígenas, que es de vida no solamente de nosotros como seres humanos, sino de una gran biodiversidad que existe en territorio, porque sabemos de que los territorios indígenas son los únicos territorios o zonas donde todavía existen o están los bosques, los últimos bosques en Nicaragua y en Centroamérica y en Latinoamérica. Entonces, para seguir las prácticas o valores del buen vivir, primeramente se necesita tener en cuenta algunas condiciones necesarias, y una de las principales es el respeto a los derechos humanos y también lo que es la seguridad ciudadana. Ante tantas violaciones de derechos humanos, hemos demostrado que como pueblos indígenas hemos resistido en la forma de tratar de seguir viviendo el día a día en el ejercicio de algunas, ya sea costumbres, ejerciendo o practicando. Como pueblo indígena Rama hemos resistido en la forma de cómo conservar y proteger los bosques todavía hay en nuestro territorio. Tenemos una forma también muy específica y tradicionalmente la forma de pesca ha resistido en las comunidades indígenas Rama del territorio, y es una forma de practicar el buen vivir. En nuestras comunidades todavía se practica, las familias practican que se pesca lo necesario para alimentarse. Se aprovechan los recursos pesqueros en su totalidad como una forma de sobrevivencia, o sea, se saca lo necesario para la alimentación diaria de las familias, aunque sabemos de que también ya hay muchas especies que están en peligro de extinción y hay algunos que se han extinguido. Hay muchas prácticas que no se ha podido continuar ejerciéndolo. Un nuevo proceso de colonización interna por la misma invasión de colonos en nuestros territorios, por la misma explotación indiscriminada, por la misma falta de protección, de respeto hacia los derechos humanos de las comunidades indígenas. Otra de las prácticas tradicionales que hemos resaltado bastante es el uso de nuestras medicinas tradicionales, y por la misma colonización que hay muchas de estas especies que están en peligro de extinción y algunos que se han extinguido. Así como he estado mencionando, hay muchas prácticas de pueblos indígenas que aportan al buen vivir, que aporta a la conservación y protección del medio ambiente, de los bosques, de la biodiversidad, que aporta a combatir, a enfrentar el cambio climático. Sin embargo, pues estos no se han estado tomando en cuenta y tampoco se ha estado haciendo algo para poder conservarla o rescatarla, o incluso de seguir luchando y de ver de qué manera se pueda lograr el reconocimiento de los derechos de nuestros pueblos, pero lo que no hay es el respeto y las garantías para que nosotros como pueblos indígenas podemos seguir ejerciendo esos derechos, de seguir practicando los valores del buen vivir, que son muy fundamentales para que nuestra madre tierra pueda seguir existiendo, y al igual que nosotros como seres humanos y la biodiversidad. Nosotros hemos caído en la trampa y la estrategia neocolonial y nos hemos enfocado más a aprender de la cultura y de la historia y las tradiciones de otros pueblos, y hemos
ido perdiendo, digamos, los valores ancestrales, de sabiduría ancestral. Yo creo que lo que debemos nosotros hoy por hoy tratar de ejercer o tratar de practicar en nuestras comunidades, primeramente, debe ser el tema de unidad. El tema de unidad es fundamental en nuestras comunidades. Lamentablemente, mientras el mismo pueblo hay unidad, y mientras no estemos unidos en intereses en comunes, en una agenda en común, difícilmente vamos a poder sobrevivir. Y esta unidad tiene que, lógicamente, estar enfocado alrededor de la defensa de la madre tierra, la protección de la madre tierra y por ende, lógicamente, la protección de nuestra vida. Hemos estado perdiendo valores importantes en una misma mesa. A veces nos sentamos actualmente con tanto celular, tanta tecnología, tanta distracción, y nos sentamos en una mesa a comer todo el mundo con su celular y ya no practicamos esa cuestión de conversar entre hermanos, entre familia, entre el mismo pueblo, para entendernos y comprendernos y encontrar soluciones a nuestras problemáticas. Yo creo que es importante eso, es fomentar la investigación, fomentar la lectura en nuestras comunidades para poder nosotros empezar a empoderarnos y conocer nuestros derechos y, lógicamente, defender estos derechos, que es vital en un contexto tan complicado que vivimos en este país, lamentablemente. Hay una gran cantidad de territorios, de tierras comunales, tenemos que empezar a producir, lógicamente, pero para ello hay que empezar también a hacer un ordenamiento, porque también el hecho de producir puede venir también en gran cantidad a deteriorar el mismo ambiente, sino producir y desarrollar con la cosmovisión y la sabiduría indígena. El gobierno de turno está promoviendo un desarrollo destructor de la madre tierra y de la vida misma, con concesiones mineras, grandes concesiones internacionales, cuando aquí en la costa atlántica tenemos riqueza natural increíble, tenemos playa, bosque, río, o sea, toda esa riqueza que Dios y nuestros antepasados nos han heredado. Promover un desarrollo desde nuestra definición de pueblo y no la impuesta. Mientras no cambiemos eso, difícilmente vamos a poder cambiar esta realidad. Analizar cuál es la mejor estrategia para lograr un desarrollo propio, real, y que sea conducido por nativos y no impuesto desde Managua. Todo ese desarrollo es con el fondo de poner carretera, un sinnúmero de infraestructura, pero para dominar, acabar con la resistencia indígena, acabar con nuestros recursos naturales y no en mejorar la vida de nuestros pueblos. Y debe ser algo que debe ejercitar los gobiernos comunales territoriales, pero cuando no estén secuestrados como hoy los gobiernos regionales, y ese desarrollo verde tiene que ser, digamos, en relación con esos otros pueblos vecinos como San Andrés y todo eso, Gran Caimán, que históricamente lo tuvimos, pero lamentablemente por la imposición del Estado hemos roto esa relación y creo que nunca es tarde para retomar eso. Yo tengo hijos, tengo nietos y no quisiera que mis hijos vivan una situación peor de lo que estamos viviendo, sino que luchemos para que ellos puedan estar en una mejor condición de vida, tal como lo hicieron nuestros antepasados. No tenían gran educación ni grandes recursos, pero sí garantizaron que tuviéramos tierra, tuviéramos una ley de autonomía, tuviéramos lo que hoy tenemos, que lamentablemente lo hemos estado perdiendo por el amor a los partidos políticos, a los caudillos, que prácticamente ese sistema atrasado nos ha venido a hacer más daño. Tenemos que empezar a cambiar desde adentro y desde nosotros mismos. No puedo exigir cambio yo si yo no cambio yo mismo primero. Ya estamos finalizando. Cuya, nos gustaría que nos dieras un mensaje final de tu parte para la audiencia, que quizás no está tan familiarizado con la cosmovisión de los pueblos indígenas y del pueblo Rama en particular, para que entiendan un poco más esto del buen vivir, the good living. Que los territorios
ancestrales de pueblos indígenas son territorios de vida ricos en saberes y valores tradicionales que aportan al mantener y salvar la madre tierra, que es lo fundamental para nosotros. Al hablar del buen vivir, sabemos de que es algo muy fundamental para nosotros los pueblos indígenas. Sin embargo, esto no la hemos podido ejercer en la situación en la que estamos enfrentando en Nicaragua. Hay comunidades enteras desplazadas forzosamente que han tenido que abandonar su casa, sus parcelas que han trabajado desde hace años, en donde han ido haciendo su historia de vida, donde han sembrado su cosecha para su seguridad alimentaria, donde han sembrado su medicina tradicional, donde han creado sus sitios sagrados, donde descansan su familia, donde descansan los abuelos, los ancianos de su comunidad, sus líderes, donde están sus medios de vida en sí, ¿verdad? El agua, alguna relación. Hay muchas personas o pueblos indígenas que llevan una relación estrecha con los árboles, con los bosques, con los animales. Entonces, eso es el buen vivir. Sin embargo, dentro del contexto a la que nos encontramos, y peor aún dentro de la situación que está enfrentando los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes por la invasión, la usurpación, el despojo, los asesinatos, las amenazas, las quemas de casas, de comunidades, la represión por parte del gobierno, el Estado de Nicaragua. Esto ha afectado el proceso del buen vivir. Muchísimas gracias a ambos por compartir con nosotras y nosotros parte de sus conocimientos y percepción que tienen sobre el buen vivir para los pueblos. Entre los elementos importantes podemos destacar el amor, el trabajo digno, el amor a la madre tierra, la transmisión de los conocimientos ancestrales hacia nuestros hijos e hijas, el reencuentro con las comunidades del Caribe, intercambios económicos y socioculturales entre nuestros pueblos, la unidad, la justicia consuetudinaria, promover ese desarrollo amigable con la madre tierra, un desarrollo verde, entre otros aspectos que han mencionado. Ha sido un gran aprendizaje y agradecemos la participación de Kuyak y nuestro pana Rendell Hebert en este cuarto episodio, donde hemos puesto la mirada sobre el buen vivir para los pueblos. Esa interacción entre todos los seres, incluyendo la naturaleza y nuestra madre tierra, así como los elementos que consideran necesarios para que realmente podamos gozar de condiciones humanas dignas y un desarrollo propio desde nuestras formas de ver la vida. Les invitamos a escucharnos en nuestro siguiente episodio para abordar junto con nuestros siguientes defensores el tema de la autonomía regional y su gran importancia en la vida de los y las costeñas. Nuestro podcast Defensores de la Tierra, Historias de la Costa Caribe, es una producción del Movimiento Costeño Autoconvocado. Te esperamos en nuestras redes sociales para conversar sobre nuestras experiencias, nuestros sueños y retos como pueblo costeño. Gracias por escucharnos.